Un feliz y bendecido día para todos, un gozo saludarles, una bendición compartir con ustedes esta hermosa mañana y con ustedes tener este tiempo para reflexionar en la maravillosa palabra de nuestro Dios, sabiendo que Dios quiere hablar a cada una de nuestras vidas, que Dios quiere llenar nuestros corazones con su gracia, con su poder, con su presencia, y que cada día podemos nosotros encontrar en nuestro Dios esas victorias, esas bendiciones que anhela nuestro corazón y que de una u otra manera se constituyen en ese aliciente para continuar, para seguir el camino. Hoy quiero que tomemos juntos una porción de la palabra del Señor que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 57. Allí dice la palabra del Señor, que yendo ellos, el Señor Jesús y sus discípulos, yendo de camino, transitando, realizando su labor, llevando a cabo su obra, dice la Biblia que uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. San Lucas no nos da una identidad, una identificación de este personaje, de esta persona que le dice al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El evangelista Mateo, en su evangelio, nos dice algo más con relación a esta persona. En Mateo capítulo 8, versículo 19. Mateo capítulo 8, versículo 19 dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. San Lucas dice, vino uno. San Mateo dice que ese uno era un escriba. Era una persona que se dedicaba al aspecto religioso dentro de su nación, dentro de aquel entorno en el cual el Señor Jesús estaba desarrollando su ministerio. Y en muchas ocasiones estos escribas se convirtieron, al igual que los fariseos, en antagónicos al Señor Jesús, en contrarios, en personas que rechazaban el ministerio del Señor y la labor del Señor. Así que lo primero que vamos a encontrarnos aquí es una persona que voluntariamente se ofrece para servir al Señor, se ofrece para seguir al Señor. De hecho, lo que nos dice la Biblia es que esta persona viene al Señor y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. No importa dónde vayas y no importa lo que tengas que vivir, yo te voy a seguir, yo voy a ir contigo, yo voy a estar contigo. Pudiéramos decir de esta persona que, como decimos, el evangelista Mateo nos dice que era un escriba, es una persona voluntaria. Es una persona que nadie llamó. Es una persona a la que nadie le hizo la invitación. Es una persona que se ofrece voluntariamente. Se ofrece para seguir al Señor. Se ofrece para querer caminar con Él. Para querer estar al lado del Señor. La respuesta del Señor quizá nos deja ver las verdaderas intenciones de esa persona. Y el Señor le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que pudiéramos decir de esta persona que es una persona voluntaria pero interesada. Un interés que quizá Lucas o Mateo no lo vieron, pero que el Señor, que conoce los corazones de todos, sabe cuál es la intención de cada uno de los que quieren estar al lado de Él. Pienso que la historia se va repitiendo a través de los siglos, a través del tiempo y a través del avance de la obra del Señor. Son muchos los voluntarios que se ofrecen, voluntarios pero interesados, voluntarios pero con un anhelo en su corazón que no es el anhelo que ha de tener aquellos que de verdad quieren seguir al Señor.
Primero tenemos que entender que el llamado a servir al Señor, a seguir al Señor y a servirle, no es un llamado voluntario. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. En el capítulo 17 también del Evangelio de San Juan, el Señor en su oración al Padre le dice: de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Tuyos eran y me los diste. De tal manera que la salvación y el servicio a Dios y el seguir al Señor está determinado por un llamado que viene de parte de Dios. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he escogido. A todos los llamados. Y uno puede notar entonces en todo esto que esta persona que no fue llamada vio en Jesús una oportunidad. No una oportunidad de salvación, no una oportunidad tal vez de una relación con Dios, de un volverse a Dios. Porque es interesante la manera como Juan el Bautista se presenta, no a los gentiles. Juan el Bautista no se presenta al pueblo en general. Juan el Bautista se presenta al pueblo de Israel, a la nación de Dios. Y la manera como Juan se presenta y la manera como Juan comienza a desarrollar su ministerio es haciendo un llamado al arrepentimiento, un llamado a volverse a Dios, a regresar a Dios. Ahora, ¿por qué le digo que es interesante esto? Porque ellos creían que estaban bien con Dios. En su pensar, en el pensar del judío, es que ellos eran el pueblo de Dios. Me refiero al pensar del judío en aquella época, en aquel momento cuando Juan el Bautista, después de un tiempo de largo silencio profético, hace su aparición, y ese silencio profético se rompe con una voz que clama en el desierto, con un hombre que se levanta en el desierto y que hace un llamado al pueblo al arrepentimiento. Hace un llamado al pueblo a mirar su condición, a mirar su camino, a dar la vuelta y a retornar a Dios, a regresar a Dios. En el mensaje de Juan hay un imperativo. En el mensaje de Juan hay una urgencia, y es al arrepentimiento, a retornar a Dios, a volverse a Dios, a reconocer que andan mal, cosa que no van a querer hacer, especialmente los fariseos, especialmente los religiosos, especialmente los que tenían algo que ver con las cosas santas de Dios. Ellos tal vez tienen una idea de que todo está bien. Aparece Juan y el mensaje de Juan es categórico, el mensaje de Juan es determinante. Mire que la Biblia dice que muchos corrían o iban a él para ser bautizados. Las multitudes se fueron al desierto donde estaba Juan bautizando para ser bautizados. Y la respuesta o el mensaje de Juan era: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y allí entonces uno se da cuenta que aquellos que creían, que pensaban que pensaban que lo tenían todo, que se sentían como ese pueblo exclusivo de Dios, están siendo llamados al arrepentimiento. Están siendo llamados a volverse a Dios. Están siendo llamados a reconsiderar su camino, a reconsiderar su andar. Juan el Bautista tenía un mensaje que primero llamaba al pueblo al arrepentimiento, pero también les hacía un llamado a recibir y aceptar aquel que Juan decía: viene tras de mí, ese del cual no soy digno de desatar las correas de sus sandalias.
viene uno que es más poderoso que yo. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Porque el aventador está en sus manos y limpiará su trigo y colocará la paja, colocará el trigo en el granero y la paja la amontonarán para el fuego. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. En otras palabras, el mensaje de Juan confrontaba la realidad de un pueblo que se creía, ellos lo creían, que se pensaba, ellos lo pensaban, todo andaba bien delante de Dios. Ahora, algunos meses después de aparecer Juan y de estar ejerciendo su ministerio, pues también aparece el Señor. Y el comienzo del ministerio del Señor en el Evangelio de San Marcos nos dice la Biblia que vino Jesús anunciando y predicando el reino de los cielos y diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Este escriba que viene a Jesús ve en Jesús algo que no es lo que Jesús está ofreciendo. Y a través del tiempo y a través del andar y del avance de la vida cristiana en el mundo, el avance de la iglesia, el avance del reino de Dios, el mensaje de la predicación del Evangelio, pues también hemos encontrado y también se van a encontrar estas personas que voluntariamente se ofrecen, que voluntariamente corren al Señor y que voluntariamente ofrecen su vida para seguirle. Este está diciéndole al Señor: te seguiré a donde quiera que vayas. Yo te voy a seguir sin importar. Aquí tienes a un voluntario a tu disposición. Quizás sin entender, sin saber lo que realmente ofrece y lo que realmente implica seguir al Señor. Porque como dice también en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, lo que implica seguir al Señor es negarse a sí mismo. Es decir, dejar de considerarse a uno mismo. Tal vez la descripción que hace el apóstol Pablo acerca de esto es aquella que encontramos en Gálatas 2:20, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo el que vive en mí. O tal vez la descripción que hace el propio Juan el Bautista cuando es confrontado por sus discípulos y por su situación. Y él dice: ahora mi gozo está cumplido. Refiriéndose a que muchos de los que antes estaban con Juan, ahora se iban con el Señor Jesús. Que muchos de los que estaban siguiendo a Juan y eran discípulos de Juan el Bautista, ahora se están volviendo discípulos de Jesús. Y entonces Juan dice: pues esto es lo que yo quería. Ahora mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Negarse a sí mismo entonces significa que realmente ya no vivimos nosotros, sino que ahora es Cristo el que vive en nosotros. Que ahora no es nuestra vida la que se vive, sino la vida que el Señor nos ha dado y nos ha determinado. De tal manera que permitirle al Señor crecer en nuestra vida es el consejo, o es lo que Juan el Bautista nos invita a hacer. Es necesario que Él crezca, y que Él crezca no solamente en el mundo, que Él crezca no solamente allá afuera, que Él crezca no solamente en las naciones, sino que Él crezca en nuestras vidas. Es como dijo alguien por allí: tiene que ser más de Él y menos de nosotros, más de Dios, más del Señor y menos de nuestra naturaleza humana, más de aquel que vive y reina y menos de cada uno de nosotros. Tal vez ese es el camino. Este escriba aquí seguramente tiene otras intenciones, seguramente tiene en mente otra cosa, seguramente tiene la mentalidad de la mayoría de creyentes de hoy. Porque la mayoría de creyentes, cuando vienen al Señor, cuando vienen a Cristo, si es que vienen, su intención es: ¿qué me puede dar Dios? ¿Qué me puede ofrecer Dios?
¿Qué puedo sacar de esto? ¿Qué puedo lograr? Por eso encontramos gente quejándose, por ejemplo, de que en la iglesia no lo quieren, de que en la iglesia no lo atienden, porque todo el mundo está queriendo ver qué puede sacar, cuando realmente el llamado no es que vengamos para recibir, sino que vengamos para dar, que vengamos para entregar, que vengamos para poner en las manos de Dios incluso nuestra vida misma, porque ese es el llamado de Dios y ese es el propósito de Dios. El que gana su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Y uno puede notar entonces que realmente el llamado de Cristo, el llamado del Evangelio, es el llamado a darlo todo y no a recibirlo todo. Ese escriba tal vez está pensando, bueno, los discípulos de Jesús son personas más o menos, como dice el libro de los Hechos, sin letras del vulgo, no son muy expertos. Tal vez yo puedo enderezar esto y podemos hacer una gran empresa y podemos sacar alguna gran ventaja. Y incluso dentro del grupo selecto de los 12, pues nos encontramos con un Judas que sustrae de la bolsa, que ve a Jesús no como alguien a quien darle, sino como alguien de quien yo puedo sacar provecho, de quien yo puedo aprovecharme. Y tristemente la condición de la iglesia ha estado encaminada en esa dirección. Hay mucha gente que dice: yo quisiera ir a la obra, yo quisiera predicar, yo quisiera pastorear, yo quisiera, y no están pensando en cuánto puedo yo dar a la obra y cuánto puedo yo dar al Señor, sino cuánto puedo recibir y esperar del Señor. Entonces estamos tal vez teniendo la misma actitud de este hombre, voluntario pero interesado, voluntario pero tratando de sacar algo. Jesús le dice: bueno, la verdad es que las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cuando nosotros comencemos a ver la obra de Dios, las cosas de Dios, como realmente el Señor nos las presenta, tal vez comenzaremos a vivir el verdadero evangelio que Dios quiere que vivamos. Y no un evangelio donde usted lo va a dar todo por nada. Porque me agrada lo que el Señor le dice a los discípulos, y en un diálogo que tiene el Señor con los discípulos, les dice algo muy, muy interesante, les dice algo muy especial también, y podemos nosotros considerarlo también, porque dice la Biblia en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, nos presenta la historia de un joven rico que viene al Señor, que viene a Cristo, y que conocemos la historia, finalmente se va sin seguirlo. Entonces dice el versículo 24, Evangelio de San Mateo 19, 24, dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En cuanto a la salvación, hay cosas que a nosotros nos parecen imposibles, pero Jesús dice: mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mire la expresión de Pedro: lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Hay millones que supuestamente están siguiendo al Señor, pero hay cosas que no han dejado. Hay cosas que se quieren llevar con ellos. Recuerde el texto de Hebreos, allá en el capítulo 12, donde dice la Biblia que nos despojemos de todo peso y del pecado, de todo peso y del pecado. No se le olvide esas dos expresiones: de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ahora sí la carrera que tenemos por delante.
Pedro le dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero escuche esto más interesante. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Entonces, este voluntario interesado viene al Señor entusiasmado, tal vez con un grito, porque la gente voluntaria quiere que otros los vean, quieren que otros sepan de ellos, creen que su decisión es la mejor, creen que su llamado es el más grande o su respuesta es la más elocuente. A lo mejor aquellos que de verdad dedican su vida al Señor no hacen tanto alarde, no hacen tanta laraca, no presentan tantas fotografías de su pasado y no presentan tanta biografía de su vida, porque ellos entienden que no ha sido ellos, sino ha sido el Señor el que los ha traído hasta ahí y el que los ha levantado hasta ahora. Este hombre viene y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dice, bueno, lo que vienes a buscar no está disponible. Lo que estás pensando y lo que estás queriendo alcanzar aquí no está disponible. No es una subasta, no es una oferta. Es un propósito de Dios, es un plan de Dios, es un llamado que Dios hace a quienes Él quiere hacer, porque dice Dios, tendré misericordia del que tenga misericordia, y no es del que quiere, y no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si Dios ha tenido misericordia de ti, si Dios ha golpeado a la puerta de tu corazón llamándote, entonces no rehuses seguir al Señor, porque el Señor hará de ti mucho más de lo que tú piensas o te imaginas. Seguimos mañana con este interesante tema con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un feliz día para todos y cuídense de la lluvia, que no les dé gripa.